somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza Escalando la Montaña con Guillermo Andino por Radio LED. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos. Son las 14:02 en toda la República Argentina, contentos de reencontrarnos aquí en LED, nuestra casa de los martes, pero que por supuesto cuya programación seguimos toda la semana. A ver, está haciendo 26 grados en estos momentos la temperatura, 26,6. Pero te recuerdo que si vienen las lluvias, que hay alerta amarilla, que cayó granizo en Neuquén, por ejemplo, fue quienes peor la pasaron, los neuquinos. Y aquí a partir de las 5 o 6 de la tarde vamos a tener fuertes precipitaciones con lo que ahora se llama la ciclogénesis, ¿no? Esto de que llueve mucho en poco tiempo. Bueno, nos vamos acostumbrando a muchas cuestiones, pero mientras tanto, ¿cómo te va vos? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo están los sandinistas de la vida? Los que cada día nos levantamos y tenemos que escalar un peldaño más en nuestro país, que yo decía, ¿no? Después de las elecciones últimas, el clima, por lo menos político, ha cambiado. Creo que estamos todos mucho más tranquilos, hablando con la gente del gobierno, hablando con gente que no es del gobierno. Los que todos te dicen es, bueno, hay un consenso de diálogo y que los próximos 2 años, tal como dijo el presidente Javier Milei, sean los de la economía que se derrame a la gente, la que empiece a construir un país normal, la de que se termine de hablar de inflación, que la inflación ya no sea una preocupación. Porque viste que pasa que Milei eliminó la inflación con el shock que hizo apenas ingresó, y como la gente se va acostumbrando, mañana vamos a ver cómo viene la del mes pasado, ¿no? Pero la gente se acostumbra a lo bueno y después se olvida de que cuando asumió Milei estuvimos al borde de una hiper. Y así muchas cuestiones, los piquetes, bueno, todas cuestiones que podríamos enumerar, que la verdad nos estresaban más de lo que nos estresamos los argentinos. Por eso, bueno, yo quiero dialogar hoy con Nicolás Márquez. Él es escritor y biógrafo precisamente del presidente Javier Milei. Ya creo que puedo saludarlo. Nicolás, ¿cómo te va? Muy buenas tardes y bienvenido aquí a nuestro programa. Un gusto. Guillermo, mucho gusto, un placer conocerte. Soy un antiguo seguidor de Realidad 82, 83. No me digas. Pero para vos tenés 50 años. 50 exactamente. A ver, porque me encuentro con mucha gente y ahora voy a ir a hablar de vos y quiero hacer una linda nota, pero sos del público que, a ver, llegabas del cole primario y tus viejos lo tenían a Ramón ahí y te tenías que comer las noticias. Yo también, siempre me gustó la política, las informaciones. Yo era muy chico, sí, y tenía mucha conciencia, sí, y tengo muchos recuerdos muy afables sí, de este tipo de programas con Pérez Loazó. Tal cual. Así que, bueno, creo que es la primera vez que hablamos, así que te lo quería comentar porque me marcó la infancia. Sí, era muy chico. Bueno, pero vos sabés que te agradezco porque mucha gente me lo dice, porque tienen un respeto por aquel periodismo que todavía no era la industria del periodismo, sino que eran periodistas que hacían noticiero, que laburaban en un diario, pero que tenían, eran muy fieles a las fuentes, a la información, a la búsqueda de la verdad, o por lo menos lo más cercano a la realidad. De hecho, el nombre del noticiero no te jugaban sucio. Por eso creo que quedaron en la conciencia colectiva todo aquel equipazo, mi viejo, Pérez Loazó, Villarruel, Daniel Mendoza, bueno, todos los que pertenecieran a una... Y soy injusto porque, viste, cuando te pones a nombrar, te olvidás de la mitad, ¿no? Pero a mí, tenía 7, 8 años, no sé, bueno, todos los años cambiaba el nombre del programa en función del año. Yo te digo, arrancó en realidad 80, porque Pinky deja de hacer Pinky la noticia, y hasta el 87, que falleció mi viejo, él fallece haciendo el noticiero, le agarra un paro cardíaco, y yo hice 88, 89, y después cambia de nombre. Yo después me voy a 9 Diario, pero bueno, eso es otra cuestión. Pero es así. No, pero era un formato muy moderno para la época y un periodismo muy sonriente, con humor. Sí, señor. Obviamente no todo te lo podías tomar en broma, pero no era el periodismo tan acartonado. Sí. Para mí fue un... Por eso me gustaba, porque sí, con mi mentalidad infantil
es raro que alguien se sienta seducido por un noticiero. Sí, y con esto termino. Yo creo que mi viejo marcó ese antes y después en la forma de dar las noticias, porque antes el noticiero era hermético, era como el reportereso, todos muy serios. Y la noticia es esa montaña rusa donde vos vas de un hecho que te puede hacer reír a otro que te pone un poco más triste, un hecho de inseguridad que te pone más serio, y demostró que eso se podía hacer también con un formato tan difícil de llevar adelante como es el de las noticias, ¿no? Pero bueno, Nicolás. Habla del periodismo que vino después. Claro, sí señor. Yo creo que ese periodismo nos interpela a todos. ¿Cuándo lo conociste al presidente, Nicolás? En el 2015. Ajá. ¿Cómo fue esa vez, esa primera vez? No era alguien ni siquiera conocido. Claro. Yo presenté un libro, una biografía sobre Perón que escribí. Ajá. Muy crítica. Y yo ya tenía contacto en las redes. Él sonaba en el mundillo liberal como un economista emergente. Sí. Y habíamos interactuado por WhatsApp o por las redes. Y bueno, se sintió muy atraído por el enfoque. Y ahí lo conocí, estoy casi seguro que fue en una de las presentaciones de ese libro. Sí, a ver, sí. Ese contexto. Nicolás, si tuviese que hacer una apreciación global de... Sacaba fotos conmigo, que era el escritor, y a él no lo conocían. Claro, tal cual. 10 años después, mirá cómo cambiaron las cosas. ¿A dónde está, no? Todos tuvimos un poco su historia, yo lo conocí también en 2017, 2018, cuando Milei hablaba de un país... en donde todos nos preguntábamos si era viable. Así que convergemos hacia que fue viable y que hoy está marcando un antes y un después. Pero te quería preguntar respecto de lo que vos escribiste que empatizó con las ideas de Milei. Si tuviese que hacer una apreciación global del peronismo y qué fue para la Argentina, ¿qué podrías decirnos? El peronismo marcó un antes y un después en la historia argentina, eso es indudable. Sí. A mi juicio, para mal. En el año 42, la Argentina era la sexta potencia mundial y el premio Nobel de entonces, Colin Clark, vaticinó que la Argentina en 10 años iba a disputar el liderazgo mundial con Estados Unidos. Pero en el año 43 aparece un golpe de Estado del cual Perón participa. El GO, ¿no? El Grupo de Oficiales Unidos. ¿Se nos fue? Uy, pará. Ahora vamos a restablecer el contacto, pero estamos haciendo lo que nos gusta un poco, ¿no? Repasar la historia, porque nos remitíamos a 1943, un Perón que empieza a emerger con lo que se llamaba el Grupo de Oficiales Unidos, que eran los coroneles como él, y que 2 años después lo iban a llevar al poder. Ahí estamos de vuelta, Nicolás. Pará que justo se levantó. A ver, Nico, si nos puede escuchar, porque está bueno... porque está saliendo mucho el tema del peronismo fundamentalmente. Ahora ahí estás de vuelta, Nico. Quedamos en 1943. Bueno, a partir de allí estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. Claro. El gobierno conservador estaba del lado de los aliados y lo que Perón había traído en su experiencia en la Italia mussolinista era otra mentalidad, que era lo que él creía que era lo que se iba a instalar. Tal cual. E hicieron un golpe de Estado para posicionar a la Argentina del lado del eje nazifascista. Sí. Y fue un fascista tardío, bastante heterodoxo, desprolijo, como todo lo que es el peronismo. Y un fascista tardío, digo, porque él se consagra como presidente. A mi juicio fue una tiranía, pero eso es una discusión histórica que podemos llevar a ver, legitimidad de origen por votos, pero después convirtiéndose en un unicato en donde, dicho por el propio Perón cuando volvió, al enemigo ni justicia, ¿no? No, bueno, pero digamos, acá hubo muchas dictaduras. Lo de Perón para mí fue más gravitante porque ninguna de las dictaduras que hubo imponían el culto a la personalidad, la idolatría y una hegemonía agobiante realmente. Te cuento una anécdota personal. Dale. Digamos, de repente... no es importante, pero marca un poco el espíritu. Y mi abuelo era conservador, era abogado laboralista. Los obreros comunistas eran expulsados porque no se afiliaban al Partido del Estado. Claro. O a la CGT. Entonces, mi abuelo, al ser conservador, no tenía ningún vínculo ideológico con el comunismo. Desde luego. Pero defendía gratis a los obreros comunistas expulsados por el régimen. Entonces, el régimen se hartó de este abogado pendenciero
y lo encarcelaron y lo torturaron por años hasta que vino la Revolución Libertadora, por el solo hecho de defender derechos laborales de obreros comunistas que eran insumisos a esa cosa tan agobiante y opresiva que era el peronismo. Pero más allá de este tipo de anécdotas que abundan a borbotones, cambió una mentalidad. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, Perón fue el único personaje histórico que yo puedo reconocer que después de muerto, pasaron 51 años de su muerte, sí, y el peronismo sigue existiendo, es un partido de poder, es un partido de millones de acólitos. Eso no pasó ni con Irigoyen, ni con Alfonsín, ni con Pellegrini, ni con Roca, nadie, ni con Rosa, ni con Sarmiento. El prócer que quieras. Nadie tuvo la trascendencia de décadas y décadas que tuvo Perón. Uh-huh. Eso es un dato que pone de manifiesto la gravitación de su liderazgo y de su pensamiento, sí, con el cual no simpatizo, pero negarlo es negar la realidad. Claro. Segundo punto, el partido peronista oficialmente, o el partido justicialista, tiene una doctrina, una ideología que excede al propio partido, porque luego el radicalismo, los gobiernos militares u otras expresiones conservaron la cuestión del Estado paternalista, el Estado presente, la cuestión de la legislación sindical, la legislación laboral, sí, en fin, todo en aquello que yo no creo. Claro, entonces, pero es que si no andabas bien con ellos, no te iba a ir bien. Bueno, o sea, hubo un cambio de época tal que excedió al propio peronismo, hubo un cambio de mentalidad. Uno de mis mentores ideológicos, que es un pensador, un politólogo, Vicente Mazzotti, una vez me dio una definición que lo cito porque se la robo habitualmente. Él dice, el peronismo cambió la cultura del trabajo por la cultura de la demanda. Uh-huh. Y lo que yo creo que el único punto de contacto que sí tiene Milei con Perón es que hay un cambio de época y un cambio de mentalidad. Claro. Las ideas de Milei, y ya que hoy hicimos mención que tengo 50 años, así que ya no puedo ocultar la experiencia vivida, pero como siempre me gustó la política, las ideas de Milei, supongamos que lo más próximo en el tiempo podría haber sido la UCD, supongamos. Claro, ¿no? Claro. Bien, eran partidos, o este tipo de partidos, de clases altas o de clubes exclusivos, de barrios, digamos, elegantes, sí, con su representatividad de gente grande, de voto elitista, ponele. Y de núcleos pequeños. Claro. ¿No? ¿Y Milei qué hizo? Tiene mayoría juvenil. Sí. Popular, en el sentido de que es mileísta el chico que reparte hamburguesas. Sí. Algo que Alzogaray nunca hubiese logrado. Y no estoy hablando mal de Alzogaray. No, pero es verdad, es una realidad. Yo soy un admirador de lo que él hizo. Pero digo, políticamente y además masivo. Entonces hay un cambio de época y de mentalidad. Y de hecho, hasta los sectores no mileístas empiezan a tomar como válido muchos conceptos. El equilibrio fiscal, sí, un montón de cosas que siempre renegaron y que, o sea, es evidente que él corrió el eje del debate. Entonces ya Milei no representa un cambio de presidente. Es el emergente de un cambio de época, pero ojo, él tiene mucho que ver con el cambio de época. Uh-huh. No es solamente justo apareció en este momento. Sí. Él hizo mucho para que este momento que se está viviendo a nivel valórico, sí, sea el que está transitando la Argentina, ¿no? Nicolás, mucho y a pulmón, porque hay que recordar cómo llegó. Él es un emergente de los medios que venía, donde lo invitábamos, donde eran todos contra Milei, donde ahí lo conocimos. Yo y los que laburábamos en América teníamos una ventaja extra porque él venía mucho. Yo conduje Intratables durante un tiempo y estaba ahí, y cuando estaba subía el número, entonces el productor te decía, seguí hablando con Milei porque nos rinde, etcétera, etcétera. Digo, a pulmón. En el programa que yo hacía en mi casa con mi mujer, venía él y la hermana. Digo, es una batalla cultural que empezó con 2, después se fue multiplicando geométricamente, y acá quiero llegar, porque estamos en un punto de inflexión, esto que hablábamos al principio, sí, en donde, y quiero que me analices esto, nos asustamos. La Argentina se asustó, votó el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, algo que daba una hecatombe hacia el 26 de octubre. ¿Qué pasó para que eso se revirtiera y que hoy Milei esté en estado de gracia y estemos en la posibilidad de ir rumbo a aquel país que pudo haber sido si no ganaba el peronismo en el 46? Yo creo que hubo
3 o 4 factores. Puede haber más. Yo menciono los que a mí me parecen más importantes. El primer factor es que si uno analiza las elecciones del 2023, ve que las elecciones provinciales previas a la elección nacional presidencial, a Milei le había ido mal. Sí. O sea que en las elecciones provinciales Milei, por alguna razón que hay que estudiar más a fondo, no tiene el mismo éxito que en las elecciones nacionales. Eso ya es un dato. El segundo dato es que en las elecciones provinciales el peronismo pone todo el aparato, los gobernadores, los intendentes, los punteros, el clientelismo, todo lo que históricamente, la movilización, todo el acarreo, eso Milei no lo tiene, prácticamente no tiene intendentes en la provincia. El peronismo pone toda la estructura que no la pone en las elecciones nacionales, de hecho no la puso. Tal cual. El segundo dato. Entonces ya, el tercer dato es la boleta única, donde... A ver, 82.000 millones de pesos costó hacer las boletas para las elecciones de septiembre. Para las elecciones de octubre costaron 12.000 millones. Una diferencia brutal. 17.000 millones, perdón. Sí. Casi 70.000 millones de diferencia. ¿Por qué razón hicieron el sistema obsoleto? Y con lo que eso gasta y con lo que cuesta el escrutinio en términos de tiempo y de estructura. Bueno, yo tengo todo el derecho a sospechar que es para tener unos votitos más por izquierda. Bueno, es lo que se dice. El único que el día de las elecciones, el 26 de octubre, se quejaba contra la boleta única de papel era Kicillof, cuando en realidad la gente te decía, voten en 30 segundos, no había cola, fue fácil, y muchos pensábamos, y está evitando el choreo. Porque si te vas para atrás, ¿cuánto te habrán robado? O de robo, se reduce sensiblemente y es mucho más barato, mucho más moderno. Entonces la pregunta es, ¿por qué Kicillof, en un país donde el dinero no nos sobra, insistió en el sistema anterior? Porque si tienen calculado que te roban 3, en realidad, Nicolás, te roban 6. ¿Entendés? A ver, es una especulación válida. No sé cuánto te roban, pero está hecho para eso. Bueno, hablando, yo te lo digo como periodista, hablando con distintas fuentes, con gente que no le da vergüenza decirlo, te dicen, y con la boleta única de papel no pudimos hacer lo que hacíamos en anteriores elecciones. Te lo reconocen. Hay un dato de lo cual no tengo la más mínima duda. Si no hubiese habido boleta única de papel, Santilli no ganaba. Porque se ganó por menos de un punto. Claro. Sí. O sea, no ganaba. Sí. Hubiese a lo mejor metido 1 o 2 diputados menos, pero el símbolo, el peso simbólico de haber triunfado es brutal. Absolutamente. Aunque desde el punto de vista numérico no hubiese modificado demasiado, digamos, el peso legislativo. Sí. Y acá hay un cuarto punto que ya se presta para la discusión, que es el siguiente. A veces lo que en el plano de lo aparente es una mala suerte, una mala noticia, te termina jugando a favor. ¿A qué me refiero? El caso Esper. El caso Esper, más allá de su culpabilidad o no, eso no es mi tema, lo dirimirá la justicia. Él no es simpático, tiene un espíritu prepotente, ojo, tiene muchas virtudes intelectuales, es un buen economista, no estoy hablando mal de él, estoy hablando como candidato. Y eso ya, no sé hasta qué, y encima, bueno, con toda la cuestión a cuestas del caso Fred Machado, se había convertido en un candidato pésimo. Era un collar de melones, pero ¿quién se atrevía a decirle a Milei que era el presidente? Era uno de los pocos, sino el único que lo bancaba, porque es un tipo leal y, bueno, le había prometido. Vamos a decir la verdad. No quiero ser autorreferencial, desde mi modestísimo lugar yo... ¿Hablaste con él sobre eso? Hice un video y digo, por ahí Milei se enoja. Pero bueno, desesperante, llamando a las autoridades de La Libertad Avanza a que cambien, porque si no iba a ser una catástrofe. ¿Y cómo le cayó a Milei? Milei no me llamó, y si él se hubiese sentido molesto, me lo hace saber, porque si bien no tengo un trato diario, no soy funcionario, si yo digo cosas que él considera, me está perjudicando con esto que está diciendo, porque dentro del mundo libertario tengo un predicamento, él me lo hubiese hecho saber de alguna manera y nunca me dijo nada. Él lo tomó como una opinión personal y 2 días después le dieron de baja, o sea que lo estaban contemplando. Claro. Pero quiero ir a esto, Guillermo.
y esto tiene que ver con una autocrítica para aquellos que nos sentimos fuertemente identificados con el gobierno, como en mi caso. A la Libertad Avanza le cuesta mucho trabajo conseguir los votos del PRO. Le cuesta mucho trabajo. Por diferentes motivos, que creo yo, de formas, de modos, de lenguajes, el voto del PRO tiene otra idiosincrasia. Y claro, ¿qué ocurre? Se genera un enroque, sale Esper y entra alguien del riñón del PRO, más allá de que ahora se pasó a la Libertad Avanza, que tiene el perfil del PRO. Sí, simpático, tal cual. Dialoguista. Más ancho en cuanto a llegada, porque proviene del peronismo, el génesis de él. Claro, proviene del peronismo, pero además tiene el coucheo, la vestimenta. El PRO tiene como un formato estandarizado. Sí. Entonces el votante del PRO, que no fue en septiembre, dijo, ahora encabeza la lista uno de los nuestros. Entonces, eso también creo que repercutió para arrastrar un voto que le es esquivo o problemático conseguir a la Libertad Avanza, sumando a un factor, y con esto termino, que fue, hay gente que no simpatiza con Milei, que a Milei no le cae bien, pero siente un desprecio furibundo por el kirchnerismo. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, me tapo la nariz y ahora me levanto a ir a votar porque no quiero que estos vuelvan. Claro. Entonces, el miedo al kirchnerismo es muy superior al rechazo que en algunos sectores puede generar Milei. Eso movilizó en la provincia de Buenos Aires 800.000 personas. Sin dudas. Y en este contexto... Ese cúmulo de cosas es lo que a mí me hace explicar el repunte. Estoy de acuerdo. Puede haber otras variables desde ya. Ahora, en este contexto que vos estás describiendo, ¿crees que, viste que en la política es nunca digas nunca, nunca digas se terminó, pero, da la sensación que hasta el propio peronismo no kirchnerista, que son muchos los que no quieren a Cristina, son muchos gobernadores, son muchos intendentes, ¿pensás que efectivamente esta vez se va por el camino de armar un país, vuelvo a lo mismo, normal, con una oposición que sea dialoguista, que sea una oposición en serio, no sea la máquina de impedir, solo por impedir, porque baja Cristina y dice a todo no? ¿Estamos cerca de que esto ocurra, de que el kirchnerismo se circunscriba a ser un partido del municipio de La Matanza? Sí, yo creo que sí, por varias razones. El peronismo es un partido que tiene devoción por el poder. Te diría que para el peronismo el poder es un fin en sí mismo. El objetivo es llegar al poder y después vemos qué hacemos. El mileísmo es al revés. Milei se la pasó predicando una ideología, pero se dio cuenta que no tenía un partido político que aplicase lo que él pensaba. Claro. Y es ahí donde toma la decisión de pegar el salto de la batalla cultural mediática a la batalla electoral. O sea, la ideología es preexistente a la lucha por el poder. En el peronismo es al revés. Llegamos al poder, después vemos para dónde encaramos. Nadie sospechó que el kirchnerismo iba a encarar para el montonerismo setentista, nadie sospechó que Menem iba a encarar para el consenso de Washington. Sí, para el neoliberalismo. Y abrazarse con Alzogaray. Primero hay que llegar al poder, después vemos para dónde nos movilizamos. Es otra mentalidad. Ajá. Ahora bien, ya saben los peronistas, me parece que ya lo tienen claro, que con el kirchnerismo no pueden llegar al poder. Es decir, ante la posibilidad el peligro, la amenaza de que lleguen, ahí se moviliza la gente. Y te voy a poner un ejemplo que a mí me hizo tener una luz de esperanza de lo que podía pasar en la provincia de Buenos Aires. A ver. Yo estaba en el búnker de la Libertad Avanza cuando Milei pierde con Massa 37-30 en las elecciones nacionales. Sí, pero... Sí, que Massa tuvo a 2,8 de ganar en primera vuelta. Ahí, al límite. Pero, ¿recordás por cuánto se perdió en la provincia de Buenos Aires? No. Por 14 puntos. No me acordaba. Mirá. Exactamente lo mismo por lo que se perdió ahora. Luego se genera una formidable movilización en todo el país. Milei gana por 12 puntos y en la provincia no logra ganar, pero perdió por un punto, que es un triunfazo. Entonces, ya el peronista sabe que con incluso Kicillof ya lo tiene muy claro. Pasa que a Kicillof le cuesta mucho despegarse, fue ministro de Cristina, él participó de todo eso. No tiene recambio. Si bien son gente joven los dirigentes peronistas, porque
Massa es joven, Kicillof es joven, Máximo es joven, pero son jóvenes para la vida, pero están envejecidos políticamente. A ver, son jóvenes con todo el pasado por delante. Exacto, como decía Borges. Claro. O sea, son jóvenes para la vida, pero están envejecidos políticamente. Claro. Hace 20 años que vienen acompañando este modelo o este rumbo y exponiendo sus caras con una prédica que ya no tiene, que tiene sí un caudal de votos de consideración que sirve para sumar poder, sí, pero no sirve para tener el poder gubernamental. Claro. Entonces, de eso empiezan a deshilacharse los gobernadores de Provincias Unidas, a los cuales les fue muy mal. Sí. Por eso se les dijo provincias hundidas, ¿no? Por eso tuvieron que ir al pie. Y ahora van a tener que decir, Milei sale fortalecido, tiene el apoyo de Estados Unidos, su imagen se recuperó, va a tener un Congreso muy atractivo. Ya no se trata de tener un Congreso que te frene decretos, que te frene vetos, que te frene... Ahora se trata de aprobar leyes para completar las reformas. Entonces ya tenés un caudal importante y con buenos interlocutores que agrupen a los dialoguistas. De hecho, la buena convocatoria que tuvo con los gobernadores, eso ya es un buen dato, y aislar al kirchnerismo como enemigo es una estrategia que si Milei la logra mantener en el tiempo, y si a esto le sumamos el discurso muy mesurado y muy abierto que tuvo Milei el día del triunfo, sí, si eso lo sostiene, me parece que teniendo una oposición tan poco presentable, tan poco atractiva, está todo allanado como para que este primer mandato, los 2 años, porque estos 2 años fueron complicados, tenía 30 y pico de diputados. Sí. Este año fue dedicado a ver cómo lo volteaban, vamos a decir la verdad. Y hicieron todo lo que pudieron. Claro. Todo lo que pudieron. Ahora, Milei tiene apoyo norteamericano, tiene los logros macroeconómicos a la vista, va a tener además posiblemente aliados en América Latina. Gobernó en soledad, rodeado de presidentes de izquierda. Sí. Ya en Bolivia hubo un cambio. En Bolivia tiene, probablemente pueda ocurrir en Chile. En Chile va a ocurrir lo mismo, en López Aliaga en Perú, lo mismo va a ocurrir en Colombia. Lula está en lo más bajo de su escala de Maduro adhesión. en algún momento va a tener que caer, por eso sí es una terrorista dictadura. ¿Lo de Venezuela te referís? Por supuesto. Claro, bueno, sería el último bastión más duro, pero el resto ya está modificando. Yo soy de los partidarios, no de los partidarios, de los convencidos de que la única forma de que caiga Maduro es por una vía violenta. Es que aunque no tiene muy antipático. No, pero no tiene legitimidad porque perdió las elecciones por el 70% de los votos y no mostró las actas. Entonces por eso está usurpando el poder, porque todavía mantiene con los generales, pero en algún momento, tarde o temprano, lo van a tener que juzgar por crímenes contra los opositores. Bueno, a ver, por todo lo que conocemos, y repito, porque ha convertido a Venezuela en un gobierno narcoterrorista. Sí, pero yo insisto, en la medida en que haya una reacción violenta de una potencia extranjera. ¿Por qué? Porque el país está militarizado, la sociedad civil está desarmada y hay casi 10 millones de venezolanos disidentes que viven fuera de Venezuela. Sí. Entonces vos me decís en algún momento, y yo te repregunto, lo mismo se decía de Cuba en algún momento, y están desde el 59. Entonces, si estos personajes no los sacás a la fuerza, yo dudo que, aunque lo diga el Papa, la ONU, le den el premio Nobel a Corina Machado, la comunidad internacional emita proclamas. Sí. Estos personajes salen por la fuerza específica. Si eso no se hace, van a pasar las décadas y seguirán en el poder Chávez, Maduro y los herederos que vengan. Nicolás, ya para terminar agradeciendo tu tiempo, ¿por qué vos siendo escritor, biógrafo del presidente Milei, además sos conferencista, abogado, digo, ¿por qué Milei, La revolución que no vieron venir, el libro que vos escribiste, sigue teniendo vigencia?
¿Por qué lo recomendás? Porque yo creo que hubo varias cosas. Primero, a Milei se lo subestimó. Se lo subestimó, no hubo una sola encuesta que... primero, se lo subestimó, la clase política lo tomaba como un panelista, locado, despeinado, Sí. que va a sacar sus votitos, pero que no. Pero que a la hora... Un fenómeno barrial. Verdad, no se lo va a tomar en serio. Entonces, si uno analiza, no hubo una sola encuesta que lo diera como presidente, la clase política lo subestimó, y no vieron, y además decían, no tiene estructura, no tiene un intendente, no tiene gobernadores, es imposible que gane, no tiene forma. Y no vieron venir no solo a Milei, sino el cambio de mentalidad. Y acá vuelvo al principio de la conversación. Cuando yo hablaba con el chico que te cuida el coche con la franelita, o con el que vende pañuelitos en la calle, o con el almacenero, es decir, con el histórico votante peronista, todos eran mileístas. Entonces, había algo en la atmósfera que no se vio venir. Eso después se trasladó en votos. Y es ahí, te diría más, todavía hay muchos que lo siguen subestimando. Vamos, ganó en el 2023, acaba de ganar en el 2025. Es hora de que el propio Lanata, no quiero hablar mal de alguien que ya no está y no puede defenderse, decía, Milei tiene que entender que es presidente. No lo entendía. Cuando asume y él usaba campera de cuero y tenía el pelo que tenía y los modos, y sí obra como un presidente fuera de todo programa y protocolo al cual estamos acostumbrados. Es un cambio de época, discursivo, ideológico y estético. Nicolás, un placer haber hablado contigo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Guillermo. Saludos, mi cariño. Un abrazo. Nicolás Márquez, escritor, biógrafo de Javier Milei, para conocer un poquito más del presidente. Bien, son las 14:33. Aprovecho para dar los consejos ahora, ¿sí? Y después ya vamos a ir con nuestro segundo invitado, que es el analista económico Salvador Di Stéfano. ¿Sabías que vacunar cuenta con laboratorio de análisis clínicos? Sí, sin demoras y sin turno. Acércate a las sucursales de Abasto Shopping y Villa Urquiza, cuida tu salud. Próximamente en Devoto. También podés vacunarte en cualquiera de sus centros o desde la comodidad de tu casa. Conoce más en vacunar.com.ar. Vacunar te cuida. La ciudad está cada vez mejor conectada con nuevos buses eléctricos, colectivos más modernos, estaciones de subte renovadas y más ecobicis. Además, ahora podés pagar tus viajes con tarjetas y QR. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. ¿Sabías que Cabrales es 100% café tostado sin azúcar? Granos seleccionados de origen como Colombia y Brasil, tostados por manos expertas para resaltar su aroma y molidos en su punto justo para que lo único que tengas que hacer sea disfrutar del mejor café libre de azúcar. Encontrá todas las variedades de café tostado Cabrales en tu comercio más cercano y también en tienda.cabrales.com. Café Cabrales, 100% café. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal con aguas únicas en Sudamérica, reconocidas por sus propiedades. Aquí el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Hacemos una pequeña pausa, ya venimos. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Eleanor Rigby died in the dark and was buried along with her name. Nobody came, Father McKenzie. Close your eyes. I'll pretend. Aquí estamos de vuelta, 14:38 en toda la República Argentina, con una tarde con mucho calor, 27 grados 3 en estos momentos, pero acordate que estamos con alerta amarilla y dentro de poquito dicen que a partir de las 5 o 6 de la tarde se larga a llover con todo. Bueno, voy a saludar ahora a Salvador Di Stefano, analista económico, titular de la consultora que lleva su nombre. Y que con base en la ciudad de Rosario se especializa en proyecciones macroeconómicas. Hola, ahí te estoy viendo, Salvador, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo te va? Muchas gracias por llamar. No, por favor, un placer. Bueno, Salvador, vamos de lo político a la economía. El 26 de octubre pasado marcó un antes y un después, un respiro, un alivio ante la hecatombe que muchos agoreros avisoraban. No había hecatombe. En verdad, nosotros nunca dijimos que había hecatombe. No, pero muchos decían que si Milei no ganaba, eso era lo que se venía. No, eso no iba a ocurrir, digamos. En verdad, el presidente de la Nación pudo hacer una muy buena elección justamente porque lo que tenía eran muy buenos indicadores macroeconómicos. O sea, vos lo que tenías allí era un escenario en donde básicamente el gobierno tenía superávit fiscal, venía pagando la deuda, tenía un banco central capitalizado, tenía una balanza de pagos superavitaria, en donde los dólares que entraban del exterior eran superiores a lo que salían. Digamos, lo que pasa que, bueno, hay una lectura muchas veces no tan clara de la realidad económica. Hoy la economía del país es una economía abierta, no es una economía cerrada. Entonces tenés que tener en cuenta otras variables, y bueno, me parece que el 26 de octubre sí fue un espaldarazo para el gobierno porque logra una primer minoría en diputados, logra una primer minoría en el Senado y dispara la posibilidad del inicio de algunas reformas estructurales, como las que van a venir en materia de el tema laboral, el tema impositivo y la exteriorización de dólares en la República Argentina, que probablemente generen un impulso económico en los meses que vienen. Salvador, respecto a la reforma laboral, hay mucha gente que intenta asustar, que dicen que las jornadas van a ser mucho más largas, que te van a quitar los derechos, etcétera, en una economía donde la mitad trabaja en negro. ¿Podrías ser un poco más riguroso y contarnos de qué se trataría esta reforma que busca el presidente Javier Milei? Yo te puedo contar lo que yo intuyo de lo que se dice. Lo más importante es el salario dinámico. O sea, hoy todos los salarios se tienen que negociar por productividad y por empresa. Sí. ¿Qué me refiero con esto? Digamos, suponete que 3 personas, las 3 son mecánicos y bajo el sistema actual todos ganan lo mismo. Pero un mecánico trabaja en la fábrica de una multinacional, otro mecánico trabaja en una concesionaria de autos y otra trabaja en un taller mecánico del conurbano. ¿Puede pagar el taller mecánico del conurbano el mismo salario que paga una multinacional que fabrica autos? Claro, no. No. Entonces vos tenés que, digamos, negociar los salarios por empresa. Y también tenés que negociar los salarios por productividad. Suponete que el tipo que arregla auto en el conurbano es un fenómeno que arregla un auto cada media hora. Y en la fábrica
tienen un sistema anticuado por el cual hacen un auto cada 5 minutos. Pues sabés que acá la Toyota se hace en un minuto, la pickup Toyota se No arma en un sabía. minuto. ¿Un minuto? En un minuto se arma la pickup Toyota en la República Argentina. Hay cosas que lamentablemente no se difunden y que No. harían muy orgullosos a los argentinos de las empresas Totalmente. que... Pará, porque yo soy un burro en cuanto a autos. ¿Qué? ¿Le ponen el motor, carrocería? ¿Todo terminado? ¿De punta Completo. a punta? Algún día hacer una entrevista al presidente de Toyota, que no es más Herrero, Sí. digamos, pero eso se hace automáticamente. Herrero ahora está en otro proyecto, que es el proyecto Mercedes-Benz. Él va a hacer la Sprinter, digamos, y ya le ha pedido a Alemania exportar la Sprinter a África. O sea, los proyectos industriales que hay son increíbles. Sí, sí, Ahora, sí. se derraman litro y litro de tinta para hablar del dólar, de la competitividad, y tendríamos que hablar de tantos proyectos que realmente te muestran a una Argentina con profesionales de primer nivel, con empresarios de primer nivel y con gente con ganas de trabajar. Pero volviendo al salario dinámico, el salario dinámico tiene que ver con que a vos te paguen por productividad, por competitividad, y no porque sos una escala dentro de una estructura salarial que probablemente no tenga nada que ver con la industria típica en la República Argentina. Entonces, Claro. me parece que se van a trabajar sobre muchas desregulaciones. Me parece que en la Argentina no se puede todavía trabajar mucho en bajar impuestos laborales, y después se van a trabajar, se van a tratar de que todo sea más flexible. Por ejemplo, a vos no te pasa que va a un restaurante el día sábado y te atienden lento porque hay pocos mozos. Y vos le decís al dueño, ¿por qué hay pocos mozos? Y el tipo te dice, mirá, hay pocos mozos porque yo no puedo, digamos, tomar más mozo por el fin de semana. Porque Claro. si tengo que tomar mozo, lo tengo que tomar por toda la semana, y yo los lunes no vendo lo mismo que el sábado. Ujú. Entonces, me parece que esas cuestiones se van a flexibilizar, o en alguna, el tema de banco de horas, es que, qué sé yo, un día vos te dicen en el canal, mirá, te tenés que quedar más horas porque hay una situación extraordinaria, Sí. y probablemente te lo compensen con horas que trabajés en otro momento en la radio, y vos puedas aprovechar a lo mejor un fin de semana largo en agregar 2 días porque tenés un banco de horas con horas trabajadas de antemano. Entonces, me parece que no hay que temerle a la reforma laboral. La reforma laboral es la modernización del sistema laboral en Argentina y en el mundo. Entonces, Sí. hay que desmitificar eso. Bien. Perdonadme un segundito. Sí, Dos dale. leyes muy importantes que van a salir. A ver. Una tiene que ver con que si vos sos empleado formal privado, pagás una tracalada de plata monumental en términos de ganancias. Entonces te van a permitir descontar de tus ingresos el auto que te compres, el crédito hipotecario que pagués, si aportás a una compañía de seguro de retiro, o si te querés comprar un televisor para ver el mundial. Entonces va a haber más descuentos para que vos te puedas apropiar de esa parte de ganancias como si fuera un salario. ¿Me expliqué? Sí, perfecto. Bien. Y la otra, la exteriorización de los dólares que vos tenés en el colchón. O sea, vos vas a poder decir, bueno, mira, hay un caso muy, muy, muy seguido que sucede, gente que viene a la consultora y te dice, mira, tengo $400.000. Primero que vos le decís, ¿y de dónde lo sacaste, flaco? Claro. Falleció mi papá y mi mamá me dijo que tenía guardada algunas cosas en esta caja y encontramos $400.000. ¿Y está declarado? No, no está declarado. Si vos tenés $400.000 en negro y no sabés qué hacer, Claro. porque lo ahorró tu viejo, porque lo guardó, Sí, sí, sí. porque tenía una forma de protegerse. Entonces, bueno, en esos casos vos vas a ir al banco y le vas a decir, mira, 200.000 a nombre de mi hermano, 200.000 a nombre mío, y ya está, lo exteriorizamos, se comprarán 2 departamentos y los alquileres se los dejarán a la madre para que viva mejor, digamos, y sea complemento de la jubilación. Pero el punto es que hay muchas cosas que se van a simplificar. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Pampa Energía. Sí, claro. Pampa Energía, cuando generaba electricidad, le tenía que comprar gas a otra empresa, porque no podía utilizar el gas propio. Eso se desreguló, ahora usa su propio gas, la empresa gana más dinero y está subiendo en la bolsa. O sea, a ver, la Argentina está llena de maraña de regulaciones, Totalmente. en donde cuando vos esa madeja empezás
a limpiarla, realmente vamos a tener un crecimiento muy importante. Salvador, en este contexto que, bueno, en una nota, ¿no?, que yo le hice al presidente Milei antes de las elecciones, 2-3 días antes, él me dejó muchos títulos. Uno de ellos es que el año que viene ya no vamos a hablar de inflación. Quería saber cuál es tu opinión y en tal caso, si esto gradualmente nos va a llevar a un país normal en donde podamos comprar un auto por leasing, en cuotas, donde podamos tener crédito hipotecario, y en tal caso, ¿qué debería pasar para que esto ocurra? Ya, yo creo que ahí el presidente se equivoca, porque, digamos, creo que él dice que a mitad de año, yo creo que antes vamos a tener inflación más baja. O sea, yo soy más optimista que el presidente en ese aspecto, porque cuando vos, hay un tema fundamental que muchas veces no se habla. Cuando vos tenés un país ordenado, los mercados que se abren abajo son de competencia perfecta. Claro. Entonces, en el pasado, cuando vos tenías emisión monetaria y déficit fiscal, todos los precios de la economía aumentaban. Aumentaba el queso, aumentaba el salame. Para dar dos ejemplos. Hoy en día, vos, por ejemplo, como tenés el Estado ordenado, el precio de la leche surge de la oferta y de la demanda en el mercado. El precio de la leche no ha aumentado. No. El precio del queso no ha aumentado. El precio está muy barato. Entonces, el kilo de queso te puede salir 7.000 pesos, depende del queso que compres. Si compras Claro. el queso blando, te sale más barato. Sí, Si sí, compras sí. un queso sardo, más caro. Pero ¿por qué, digamos, tener el mismo precio? Y porque está ordenado el Estado. Che, y el salame, no, cerdo faltan. Entonces, como el cerdo vas a hacer un bien escaso, el salame es caro. Un kilo de salame está a 30.000 pesos. Te sale igual que un kilo de Fiat Crono. Vos tomás el valor del Fiat Crono y lo pesás y te sale un kilo, te sale 30.000 pesos. Entonces, si esta noche vos vas a la casa de un amigo a comer que te invita, vos vas con tu señora, tu pareja, No no llevo la sé. picada, le digo, la picada no. No, suponete, vos vas, llegás y el tipo te dice, mirá, Andino, te preparé una picada de queso con uva. El tipo está seco, porque digamos, el queso está barato. Si el tipo te espera con un salame y te lo corta en Me está rodaja, yendo bien. el tipo no solo que está bien de plata, sino que te quiere, porque el tipo, digamos, realmente invirtió una guita importante para la picada. Pero esas cosas suceden cuando el país está ordenado. Claro. Entonces, hoy nosotros tenemos la suerte de que cuando hablamos con una empresa, fijamos la estrategia de la empresa en función de la oferta y la demanda, y no de lo que puede ser un salto inflacionario, una tasa devaluatoria, un salto del dólar. Ahora, en el pasado, la inflación y la devaluación corregían errores. En la actualidad, vos cuando haces una compra y compras un mal producto, le erraste. Se te empiezan a ver todos los errores, ¿me explico? Claro, sí, Antes la inflación perfectamente. te disimulaba, ahora no te disimula. Entonces nosotros vamos ahí a un escenario de una inflación por debajo del 1%, yo creo que antes de mitad de año, y eso va a posibilitar que tengamos crédito hipotecario muy barato. Yo, por ejemplo, hoy estaba diciendo a otro periodista amigo tuyo, decía, a ver, los bonos argentinos subieron notablemente y el Sí. riesgo país bajó de 1.400 Está en 560 ahora, no sé. Por ahí. 580, si Sí. está ahora 580, hoy no en día normal porque no está operando Estados Unidos, Claro. pero digamos, estamos muy cerca de los niveles de enero. O sea que Argentina tiene mucho menos riesgo país. Los bonos y las acciones subieron mucho desde el 10 de diciembre del 2023, pero las propiedades valen lo mismo que el 10 de diciembre del ¿Por 2023. qué? Y porque las propiedades, hay muchos cabezas de termo que dicen que las propiedades tienen que bajar, cuando en verdad las propiedades tienen que subir. Hoy construir una propiedad es mucho más costoso que en diciembre del 2023. Lo que sucede es que el mercado, tenés mucha oferta de propiedades usadas. Claro. Entonces, digamos, eso es lo que te tira el precio abajo. Entonces, nosotros, ¿qué le decimos a la gente? Comprar propiedades porque hoy el precio de las propiedades todavía no se ha actualizado. Y el crédito hipotecario, mira, el crédito hipotecario hoy puede conseguir UVA más 8, que es inflación más 8. Yo que tengo algunos años más que vos, en la década No del tanto. 90 compré una propiedad con un crédito hipotecario en dólares. Y el Sí. crédito hipotecario en dólares era del 11%. Hoy, en el año 2025, casi 2026,
vos tenés uva más 8. O sea que prácticamente está más barato que en los 90. Si en los 90 se podía, hoy se puede también. Entonces, yo creo que hoy es un gran momento para comprar propiedades con crédito hipotecario porque tenés un hipotecario a tasa baja y tenés las propiedades a muy bajo precio. Bien, ahora, hay una asignatura pendiente. En esta misma nota que le hice al presidente, yo le decía, ¿y qué le responde a aquellos que están de acuerdo con el ordenamiento de la macroeconomía, que le van a dar un voto, que van a seguir esperanzados en que usted cruce el Rubicón, pero que no les alcanza la guita? Hay que trabajar más. En Estados Unidos, digamos, si lee la crónica de Barron, New York Times, Wall Street Journal, la gente tiene 2 trabajos. El mundo no está fácil. Lo que pasa es que acá todos miran para otro lado, pero en el mundo hubo una pandemia. Sí. Yo tengo amigos que están en Europa desastre. y no la están pasando bien. Entonces, la pandemia paró al mundo un año. Sí. Recuperarse de la pandemia va a ser muy, pero muy difícil. Acá se cree que tuvimos la pandemia y no pasó nada. No, muchachos, en la pandemia, cuando vos parás una empresa durante un año, el daño económico que le hace es muy, pero muy grande. Los países son mucho más pobres. Y nosotros, digamos, imagínate que ya éramos pobres antes de la pandemia, encima después de la pandemia tuvimos 2 años de Alberto Fernández, imagínate cómo estamos. Ahora estás reordenándote y lamentablemente todos tenemos que trabajar más. Digo, yo no me puedo quejar, pero cada vez trabajo más. Yo me acuerdo cuando yo empecé en este expertise que tengo yo, iba a dar 2 conferencias por semana a Córdoba y el viernes a la noche estaba en mi casa sentado cómodamente con amigos, disfrutando. Hoy, el domingo, hago un streaming y recién termino de laburar el sábado a mediodía. Sí. Entonces, en verdad todos tenemos más carga de trabajo para ganar en algunos casos lo mismo. ¿Por qué? Porque el mundo cambió, el mundo es absolutamente otro. Este es un mundo que no crece porque tiene 2 guerras bélicas, que son la de Rusia y Ucrania y la de Medio Oriente, y tener una guerra comercial con un Trump que no está loco, pero está químicamente insano, ¿viste? Te pone un arancel a uno, te pone un arancel al otro, te arma lo otro, y te genera una volatilidad mundial en donde el mundo está creciendo muy poco respecto a lo que creció en los últimos 20 años. Entonces, acá en la Argentina parecería que el contexto no existe, pero el contexto no está bien. Hay mucha gente que dice, la moneda se está revaluando. ¿Y vos fuiste a veranear a Uruguay? ¿Vos viste cómo se revalúa el peso uruguayo? Y los uruguayos están vivos, funcionan. Están. Los turistas van. ¿Y? Sí. No, tal cual. A ver, y si hay algo que lo ayuda al presidente Javier Milei también, son las declaraciones, por ejemplo, de tipos como Álvarez Agís, ¿no? Que dicen que de la plata que saqué del cajero, el Estado se tiene que quedar con el 10%. Digo, ¿qué reflexión te merece eso que fue tan criticado? Bueno, que el propio Milei le dijo. Yo voy a ser muy respetuoso, pero tremendamente respetuoso. Pero con esto, digamos, también quiero sentar un precedente. Sí. Las escuelas económicas que profesan Álvarez Agis, desde mi punto de vista, no son las mejores para aplicar en la República Argentina. Ahora, lo que dice Álvarez Agis es lo que dijeron muchos economistas durante mucho tiempo. Esto se arregla con un nuevo impuesto. Claro. Lo más fácil. O sea, a ver, y tener una concepción de la economía como una economía cerrada. Claro. Entonces, yo voy a ser respetuoso, pero la concepción económica que tiene Álvarez Agis, yo no la comparto. Además, perdón, cuando Milei quiere ir a la menor cantidad de impuestos posible. Bueno, olvídate de Milei. Olvídate 2 minutos de Milei. Sacámelo a Milei. No hablemos de Milei. Dale. Poner un nuevo impuesto es violar un derecho de propiedad. Y sí. O sea, es usar la fuerza coercitiva del Estado para sacarte plata. Sí. Entonces, ¿el Estado para qué está? El Estado está para ordenar, darte servicio y quitarte impuestos. Sí. No colocarte impuestos. Entonces, a mí me gusta más hablar en términos estructurales, porque si no, el que está del otro lado dice, uy, de Milei, mirá cómo habla, mirá lo que dice. Entonces, digo, a ver, ¿vos qué querés como país? Contame. Sentémonos en una mesa. ¿Vos querés que coercitivamente te pongan impuestos para que te saquen la plata o querés que te saquen impuestos? Bueno, entonces, ¿qué es la economía? La economía es el orden natural de los mercados. Para que se desarrolle el negocio en la economía, ¿qué tengo que hacer yo?
digamos, qué tiene que hacer el Estado. El Estado tiene que tratar de molestarte lo menos posible. Sí. Entonces, ¿cómo no te molesto? Te pongo la menor carga tributaria posible, trato de brindarte la mayor cantidad de servicio, trato de desregularte los mercados para complicarte menos la vida. Sí. Y a partir de ahí aparece el andino empresario, el andino que es un benefactor social, que va al mercado a patrullar precios y arbitra de forma tal de generar negocios que ganen plata. Esos negocios que ganen plata, ¿para qué van a servir? Para que la fundación Felices los Hijos de Andino funcione mejor y que, digamos, Andino pueda dar trabajo a mayor cantidad de gente y que esa gente pueda cumplir su fin en la vida, que es trabajar, desarrollarse, tener una familia, comprarse una casa. Ahora, para que todo eso suceda, Andino tiene que invertir plata y ganar plata. Ujú. Y para que Andino invierta y gane plata, el Estado no lo tiene que molestar. Claro. Y acá, durante años, estas doctrinas económicas que profesaba Álvarez Agis, que repito, lo digo con el mayor de los respetos, Sí. no El ministro de contribuían a Kicillof. esto. A ver, el pensamiento de Kicillof, Es que lo le mismo. pone impuesto a todo. Y te entiendo, Salvador, y sigo tu línea. Me olvido de mi ley, pero la tendencia hacia adelante, y vos lo mismo, para ser un país normal, debería llevarnos a que desaparezca, no sé, el impuesto al cheque, que venía por un rato y se quedó. Este es el único país donde vos pagás anticipo de ganar. O sea, te calculan lo que vas a ganar el año que viene, que supuestamente hace lo mismo que este año. Digo, todas esas locuras tienen que tender a desaparecer. Por supuesto, porque justamente la doctrina económica de la escuela austríaca, ¿qué te dice? Te dice que a vos te tienen que molestar lo menos posible y te tienen que despejar el camino para que vos te desarrolles. Ahora, si después Andino, digamos, estudia un mercado, qué sé yo, se pone una productora y le va mal y se funde, al pite perdiste, no te ayuda ni el loro, ¿me explico? Claro. O sea, yo te trato de allanar el camino, pero después si a vos te va mal, te va mal. Si te va bien, ganá plata hasta el infinito más allá, sé feliz y contribuí con los impuestos normales y básicos que tiene un país. Ujú. Pero digamos, lo que tiene que entender el Estado tiene que ser un Estado que permanentemente no intervenga en la economía. Claro. O sea, el concepto, digamos, fundamental entre Agis y lo que yo estoy hablando es que Agis quiere un Estado que intervenga. Sí, tal Y cual. probablemente yo estoy diciendo, mirá, te quiero, te llevo en el corazón, Álvarez Agis, pero yo estoy en la vereda de enfrente. Esto es como un Boca y un River. Digamos, el mayor de los respetos al Te economista, entiendo. el mayor de los respetos a su forma de pensar, yo no pienso como él, digamos, y estoy del otro lado. He hecho de todas las veces que he hablado en televisión, no hacer un circo romano Me parece respecto muy de lo bien. que opina uno u opina otro. Son parece escuelas muy de bien. pensamiento económico. Pero se lo quiero explicar a la gente, porque son escuelas de pensamiento económico. Me parece muy Álvarez bien. Agis te Sí. puede dar Sí. 1000 fundamentos por cuál piensa eso. Yo te voy a dar otro. Y la gente elegirá si está más cerca de uno u otro. Yo quiero, objetivamente, que el mercado sea el orden espontáneo. Es más, yo quisiera que no haya banco central, porque los bancos muchas veces, manipulando la tasa de interés, generan expansiones y contracciones en la economía que generan distorsiones de Claro. precio relativo y funden empresas. Entonces, vos fíjate que antes de la elección presidencial las tasas volaban por el aire, después de la elección presidencial las tasas bajan. Digamos, yo tendría que tener un sistema económico en donde la gente pueda conseguir dinero en el mercado de capitales, sea más libre, más transparente y no a través de una estructura bancaria. Digamos, lo mismo que el país. El país en algún momento se tiene que dolarizar. ¿Por qué? Porque hay que terminar con esta historia de cuánto vale el dólar. El dólar es una moneda que se va a depreciar en el mundo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene déficit fiscal y porque Estados Unidos tiene un alto endeudamiento. Ahora, acá en la Argentina lo veneramos como si fuera un dios, cuando Trump tiene una administración del Estado horrible. Ujú. ¿Ok? Sí. Entonces puedo decir que tarde o temprano, a ver, ¿es una opinión tuya o que tarde o temprano también esto va a ocurrir? Que nuestra moneda va a ser el dólar. Ojalá sea nuestra moneda el dólar, porque nosotros los argentinos somos muy hipócritas. Porque los argentinos vienen y te dicen, yo defiendo el peso. Hay una elección y salen corriendo a comprar dólares. ¿Qué te pasa? Claro. ¿Qué te pasa? Vos defendés el peso. Si vos defendés el peso, quédate en peso. Claro. Entonces acá hubo una legión de personas que recomendaron comprar dólares.
Entonces, bueno, mirá, si cada 2 años vos me vas a llamar a mí para preguntarme cuánto va a estar el dólar y qué va a pasar con el dólar y qué va a pasar después de las elecciones, porque tenés miedo con el dólar, dolaricemos y obviemos esta pregunta de por vida. Ahora, si vos me decías a mí, no, Salvador, yo prefiero el peso, bueno, no traigamos más arriba de la mesa el tema del dólar. Desdolaricemos, no, vayamos toda la moneda en peso y vamos para adelante. Ahora, la gente, ¿qué es lo que quiere? La gente quiere que funcionemos en peso y como ella ahorró en dólares, cada tanto quiere una devaluación a ver si puede cambiar el auto. Esto es joda. Claro, así no funcionan las economías. Así no funciona Seguro. un país serio. Un país Seguro. serio funciona con moneda estable, digamos, inflación baja y actividad en crecimiento. Y si vos querés ver, ejemplo de eso, cuando Néstor Kirchner en el año 2007, lo voy a decir sin ningún tipo de sorna ni nada por el estilo, tomámelo con mucho respeto. Sí. En el 2007, el presidente Néstor Kirchner tenía un país, si bien es cierto que no pagaba la deuda y había intervención, pero él tenía un tipo de cambio estable, baja inflación y país crecimiento. Hizo a su esposa presidenta. En el año 2011, Cristina, con tipo de cambio estable, baja inflación, y la economía en crecimiento, consiguió la reelección en el 2011 con el 54% de los votos. En el año 2017, Mauricio Macri, con un tipo de cambio estable, con baja inflación y país en crecimiento, ganó las elecciones de mitad de mandato. De ahí en adelante, todo lo que se presentaron en las elecciones con devaluaciones, alta inflación y actividad económica cayendo. Todos perdieron. En esta elección del 26 de octubre, ¿qué teníamos? Tipo de cambio estable, baja inflación y país en crecimiento. ¿Quién ganaba? El oficialismo. ¿Quién ganó? El oficialismo. Entonces, los signos de la política lo marcan la economía. No me venga con el verso de que la política, todos los encuestadores quedaron fuera de la cancha. Todos los analistas políticos quedaron fuera de la cancha. A mí, analistas políticos, me criticaron porque yo decía, mirá, va a ganar el presidente porque tiene estabilidad económica. Y me dijeron, no, la política conduce a la economía. Y acá quedó claro que la economía, cuando vos tenés orden económico, ganás elecciones. Cuando tenés desorden económico, perdés elecciones. Salvador, ha sido una verdadera clase hablar con vos. Te agradezco mucho tu tiempo y ojalá que nos reencontremos pronto. Ojalá, ha sido un placer. Un abrazo grande y nos vemos. Igualmente, chau. Salvador Di Stéfano, uno de los más destacados analistas económicos, charlando hoy aquí en Escalando la Montaña. Son las 15:04. Les agradecemos, como siempre, haber estado de ese lado. Y si esto les gustó, el próximo martes a las 2 de la tarde estaremos charlando de vuelta con los protagonistas de la Argentina. Muchas gracias, que tengan una linda semana. El próximo martes te invitamos junto a Guillermo Andino a seguir avanzando en este desafío, Escalando la Montaña, por Radio LED. Somos Radio en Vivo.